Efesios capítulo 5. Y como puedes ver, hoy vamos a ver el versículo 21. Solamente un versículo. Y en realidad, vieras que hay demasiado que hablar acerca de esta palabrita que aparece acá. La semana pasada, ¿verdad? La semana pasada, nos contestamos una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo saber si nosotros estamos viviendo conforme al Espíritu Santo? ¿Verdad? Y eso lo vimos a través de 3 puntos, ¿verdad? Si estamos siendo efectivos con el tiempo, ¿verdad? De las 24 horas que Dios nos da, tenemos que saber, ¿verdad? Que estamos logrando la meta, ¿verdad? Y la meta, por supuesto, más importante es abrir nuestras Biblias todos los días y pasar un tiempito ahí con el Señor. Ojalá que hayamos sido un poco diligentes con eso. También, si estamos entendiendo la voluntad del Señor, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, y para eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Si usted no sabe cómo hacer algo, no lo vas a hacer, ¿verdad? Tienes que saber qué es lo que quiere Dios para tu vida, pero también tienes que ser diligente en el tiempo del estudio de la Biblia, ¿verdad? Si no, pues Dios no te va a hablar con visiones y sueños ya, ¿verdad? Dios ya tiene toda su palabra escrita con papel y tinta, y lo único que tenemos que hacerlo es ser diligentes, abrir nuestras Biblias todos los días para que el Señor nos vaya mostrando qué es lo que Él quiere que hagamos. Por supuesto, también tenemos las herramientas del discipulado, ¿verdad? Entonces, salud. Y esto también es un buen comienzo, ¿verdad? Para hacerlo. Y por último, ¿verdad? ¿Cómo saber si estamos viendo conforme al Espíritu Santo? Si nosotros estamos dando el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto también va a afectar nuestras conversaciones con los demás, va a afectar nuestra relación con Dios. Y esto, hermanos, esto no es de una sola semana al año. Esto es hacerlo constantemente. Si uno no lo hace constantemente, nunca va a haber cambios en nuestra vida. Entonces, ojalá que lo hayamos entendido. Como estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de esta parte de Efesios, y es una parte práctica, ¿verdad? Ya vimos en los Efesios capítulos 1, 2 y 3, vimos todo lo que nosotros somos en Cristo, nuestra posición, ¿verdad? Y todo esto. Pero ya aquí, a partir del capítulo 4, estamos con una práctica, ¿verdad? Y Pablo dice, usted tiene que quitar toda inmundicia, tiene que andar como hijos de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, yo les digo, si usted va, por supuesto, en los caminos de Dios, si usted está tratando de hacer todo esto, si está tratando de abrir su Biblia, de leerla todos los días, de meterse en el discipulado, de ir a evangelizar, como hijos de Dios, no es fácil. No es fácil vivir en un mundo que está en contra de todo lo que es Dios. Este mundo está en contra de todo lo que es Dios. Pero sería mucho más difícil si nosotros tratáramos de vivir nuestras vidas solos, sin tener que darle cuentas a nadie por lo que hagamos. Muchas veces creemos que como cristianos podemos ser podemos ser un partido político independiente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a muchos cristianos no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Y nosotros lo hemos visto como cristianos independientes. Dios nos ha puesto un cuerpo, hermanos. Y se llama el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que somos miembros, cada uno en particular, del cuerpo de Cristo. Usted no puede ser un cristiano independiente. Nadie es más importante que otro. Todos nos necesitamos los unos a los otros, pero no nos gusta que alguien nos diga cómo debemos de hacer las cosas. ¿Cierto o no? Por supuesto que sí, yo sé cómo es. Porque a mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta que me digan cómo es que tengo que hacer las cosas. Pablo va a hablar acerca de un tema delicado, ¿verdad? Y esto es como el contexto, ¿verdad?
tan solamente este versículo. Este versículo nos da el contexto de todo lo que Pablo viene o nos va a hablar en las próximas semanas. Dice el versículo 21, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque estamos reunidos en este lugar, Señor, y podemos abrir tu Biblia, podemos compartir los unos a los otros. Señor, gracias porque nos has puesto en esta familia. Señor, yo te quiero pedir que tú nos hables hoy, esta mañana, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, y nos convenzas, Señor, que necesitamos estar sumisos a ti. Padre, gracias por ser ese ejemplo de sumisión, Señor, que tú nos diste. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a imitarte, a ser como tú, Señor. Que quites toda arrogancia, que quites toda soberbia de nuestro corazón, Señor, que aprendamos a ser humildes. Señor, si esta mañana, Señor, hay alguien, Señor, que está aquí, Señor, que si muriera hoy no sabe dónde iría su alma, para que empiece a ser humilde y reconocer que te necesita, que empiece a ser sumiso a ti, Señor. Y los que ya sabemos esto, Señor, que lo que tú has hecho por nosotros y lo creemos y confiamos en ti, ayúdanos, Padre, para que tú nos quites cualquier arrogancia, cualquier pensamiento de rebeldía que esté ahí en nuestras mentes y que a veces ni siquiera lo sepamos. Señor, ayúdanos para ser mejores hijos e hijas tuyos, Señor. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No, y esto no es un tema aparte de lo que Pablo está hablando. Porque Pablo desde capítulo 5, el versículo 1 y 2, dice que tenemos que ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios como hijos amados y que tenemos que andar en amor como Cristo nos amó. Y si algo podemos aprender esta mañana es hacer como Cristo en cuanto a la sumisión. En cuanto a la sumisión. Él es el mayor ejemplo de sumisión. Cristo fue sumiso al Padre o es sumiso al Padre en todo, absolutamente en todo. Y la definición, perdón, la definición de la palabra sumisión quiere decir sometimiento de alguien a otra persona, ¿verdad? Sometimiento de alguien a otra persona. En la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, la palabra sumisión quiere decir obedecer lo que el superior dice, pero siempre y cuando esté de acuerdo con la voluntad del Señor. Y por eso es que tenemos que ser entendidos, ¿verdad? De cuál es la voluntad del Señor. Siempre, hermanos, siempre ha habido problemas de sumisión. Siempre, desde el principio y desde antes del principio. Lo opuesto de la sumisión es la rebeldía. Es la rebeldía. Y ya sabemos de dónde empezó la rebeldía. Lo opuesto de la sumisión es la rebeldía. Yo quiero que ustedes me acompañen. Este es creo que, no lo puse, ¿verdad? Pero este es un pasaje un poquito largo, pero vale la pena recordarlo. Ezequiel capítulo 28. Y aquí es donde nació la rebeldía. Ezequiel capítulo 28, comenzando en el versículo 13. ¿Lo tienen? Sí. Ezequiel 28, versículo 13. Y vamos a leer hasta el 17. Ezequiel 28, 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Este no es el huerto de Edén, ¿verdad? Es en Edén, allá arriba. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por supuesto, sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Por no estar sujeto a Dios, al lucero se le ocurrió querer ser igual a Dios, querer sentarse en el trono de la creación. Dice la Biblia, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? También, pero dice la Biblia que él contrató la tercera parte de los ángeles para montar una rebelión en contra de Dios. Un golpe de estado, ¿verdad? Y llevar a cabo un plan, quitar a Dios del trono. Y no solo lo pensó, lo intentó hacer. Y Dios no permitió que esto pasara, porque Él lo sabe todo, por supuesto. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es el Todopoderoso. Pero, hermanos, la rebeldía empieza por un pensamiento. La rebeldía empieza por un pensamiento. Yo quiero ser igual a Dios. Y entonces ahí empieza todo. La rebeldía empieza porque en nuestra mente pensamos, a mí no me gusta lo que me digan, lo que yo tengo que hacer. A mí no me gusta seguir órdenes. Yo soy una persona libre. Si eres cristiano, eres libre. Pero no para hacer lo que te dé la gana. Eres libre del pecado porque Cristo te libertó. Pero dice en Corintios que Cristo te compró con su sangre. Ahora le pertenecemos a Él. Yo creo que a veces ni siquiera entendemos esa parte. Y ahora debemos de seguir sus órdenes. La rebeldía no cabe en el Hijo amado de Dios. Y dice Pablo del versículo 1, sed pues imitadores de Dios, sed pues como hijos amados, andad en amor. Y la rebeldía tiene que quitarse por completo. Otro ejemplo, otro ejemplo de rebeldía, ustedes conocen muy bien esto, dice Génesis 2, versículo 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Pero qué pasó? La serpiente engañó a la mujer, desobedeció a Dios. Y dice la Biblia que ambos, hombre y mujer, comieron. Y no dice que era una manzana, ¿verdad? Luego, bueno, vamos a ver luego, no sé cuándo vamos a ver este tema, pero en realidad la Biblia no dice que era una manzana. Simplemente era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces el hombre y la mujer pecaron. ¿Por qué? Por no estar sujetos, por no estar sumisos a la voz de Dios. Y aunque haya llegado quien haya llegado y diga, mira, con que Dios os ha dicho que no, ustedes no pueden comer de ese árbol. Quien sea que haya llegado, usted tiene que estar sujeto a Dios. Usted tiene que estar sumiso, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y cuando el enemigo llega, porque va a llegar, y ya sea tu carne, sea el mundo, sea el diablo, ¿verdad? El trabajo de nuestros enemigos es que nosotros pongamos en duda las palabras de Dios. Y cuando ponemos en dudas las palabras de Dios, en nuestra mente estamos diciendo, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Yo quiero ser Dios, yo quiero ser mi propio Dios. Y aunque no lo digamos, eso es lo que estamos haciendo. Y entonces llega la serpiente, ¿verdad? Y le dice, no, ustedes no van a morir. Ustedes van a ser como Dios. Van a saber todo, van a saber el bien y el mal. Pero por dentro el cerebro está escuchando,
Yo quiero ser Dios. Yo quiero ser como Dios. Entonces, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Verdad? Dice el versículo 21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, si nosotros no aprendemos la sumisión, nos va a ir mal en todo lo que hagamos. Y esto se aprende desde pequeños. Si usted no le hace caso a sus padres, la Biblia dice que le va a ir mal. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien en esta tierra. Y es el primer mandamiento que dice que es con promesa. Y si usted no obedeció a sus papás, yo te garantizo que debes de estar pagando alguna consecuencia. Si usted no obedece a sus maestros, te echaron varias veces, ¿verdad? ¿A quién echaron de colegio? Varias veces. Ok. Bueno, exactamente. ¿Por qué? Por no hacer caso. Por no hacer caso a la autoridad. Al jefe, ¿verdad? Si usted no hace caso al jefe, no va a durar mucho en ese trabajo. Se lo garantizo, ¿verdad? Y en la casa, si no le hace caso a la jefa, ¿verdad? También, ok. Está bien, eso vamos a ver la próxima semana. Dice Pablo, en primer lugar, vamos a dividirlo en dos partes, el versículo. Someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Hermanos, en todas las iglesias hay muchos problemas. Y entre más grande la iglesia, más van a ser más grandes los problemas. Yo como pastor de esta iglesia, yo les digo que en nuestro caso existen problemas. Todavía existen problemas de sumisión. Hubo un momento en nuestra historia de la iglesia que hubieron ahí ciertos cambios, ¿verdad? Ciertos roces, ¿verdad? En cuanto a este tema. Pero a veces, lo que estoy tratando de decir es que a veces hay más casos de este tema de falta de sumisión y a veces menos casos, ¿verdad? De este tema de sumisión. Y en donde nos formamos, ¿verdad? En la iglesia de hubo un momento en que llegaron a haber muchos problemas en cuanto a eso. Y ahí habían buenos líderes, ¿verdad? Pero siempre había roces, pleitos, ofensas, y cada líder se ofendía por cualquier cosa, ¿verdad? Pero era así, eran puras tonterías. Y hasta el momento que alguien llegó a decir, no, yo quiero ser el pastor de pastores, el pastor de ministerios, y todo el mundo tiene que darme cuenta a mí. Bueno, no voy a decir nombre, ¿verdad? Ustedes no lo conocen. Pero todo esto pasa, hermanos. Todo esto pasa en las iglesias. Y es por falta de sumisión. Y dice Pablo, someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Esto es lo que más nos cuesta. Y yo digo que Satanás es el más interesado en que nosotros nos llevemos mal con los demás. Y Pablo dice, ustedes tienen que someterse unos a otros. ¿Saben? La palabra, bueno, lo opuesto de someterse es la rebeldía, ¿verdad? Es la soberbia, es el egoísmo, ¿verdad? Porque solo estamos pensando en que yo solamente tengo la razón y todos tienen que hacer lo que yo digo, ¿verdad? Tal vez no lo decimos con esas palabras, pero eso es lo que estamos tratando de hacer. Y entonces solo estaríamos pensando en mi reconocimiento, en mi posición, el llegar a ser el preferido por todos. Y aunque el pastor diga tal cosa, yo voy a hacer tal cosa porque yo quiero verme como el preferido de todos. Y hemos tenido esos casos. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Esto no viene de parte de Dios. Esto no viene de parte de Dios. O viene de tu carne, viene del mundo, o viene del diablo. Pero esto no viene de parte de Dios. La sumisión, ¿qué es la sumisión para Dios? Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con
humildad. Y esto es la sumisión para Dios, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Superiores al mismo. Cuando nosotros pensamos en nuestros superiores, ¿quiénes son nuestros superiores? Tu mamá, tu papá, tu jefe. Bueno, sí, él es mi superior porque me paga el salario. Y si yo sé que si yo soy rebelde, me echa, ¿verdad? Me corta el rabo, ¿verdad? Bueno, no, mejor me echa. Pero usted sabe que siempre ha habido este problema. El Señor Jesús también tuvo que pasar por esa misma actitud de sus propios discípulos. Dice el libro de Lucas 22, versículo 24 26. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, solo a ellos se les ocurrió eso. Jesús lavando los pies a ellos y ellos pensando en quién de ellos va a ser el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor de vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Verdad? Para el Señor, si alguien quiere ser el mayor, debe ser el que esté dispuesto a servir más. Eso es lo que piensa Dios. Y entonces siempre va a haber este problema, la falta de sumisión. Y Pablo constantemente, él está regañando a las iglesias por este mismo tema. Por ejemplo, él decía en Romanos 13, del 1 al 5, bueno, el versículo 1, nada más, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, nosotros tenemos que llegar a respetar a nuestras autoridades, al gobierno, a las municipalidades y todo esto, ¿verdad? Pero a veces, no, pues ¿para qué? ¿Para qué va a pagar tantos impuestos? Y si ahí lo que hay es un montón de ladrones y esto que lo otro. O sea, eso no es problema de nosotros. Lo que dice Dios es sométase nada más. Y así también en la iglesia, en la familia, siempre hay alguien que manda, a pesar de que a veces la cabeza no está bien colocada, ¿verdad? Pero también dice 1 Corintios 16, 15 al 16, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, o sea, ellos eran los primeros convertidos de ese lugar, ¿verdad? De Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y dice Pablo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. La familia de Estéfanas, ¿verdad? Eran los primeros que se habían convertido y habían llegado a ser unos buenos siervos. Y ellos dicen, se han dedicado al servicio de los santos. Y Pablo les dijo que se sujetaran a ellos, que siguieran su ejemplo, que les hicieran caso. ¿Por qué? Porque ellos habían demostrado ser siervos del Señor. Pero el problema más grande que tenemos es que no queremos obedecer. Y menos a los demás. Y menos cuando creemos que nosotros somos los superiores más bien. O cuando usted ve a la gente así, ¿verdad? Por encima del hombro, ¿verdad? Como dicen. Dice, someteos los unos a otros, dice el versículo. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Decía en Filipenses también, Filipenses 2. Ahí está. No lo puse. Pero bueno, dice el versículo, Filipenses 2, del 19 al 21. Vamos a buscarlo. Ahí estaba. No, perdón. Filipenses 2. Era a propósito para que buscaran. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 21.
Otro ejemplo, ¿verdad? De cómo era Timoteo, ¿verdad? Dice Filipenses 2, versículo 19 al 21, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El hermano Timoteo estaba interesado por los demás y no siempre buscaba lo suyo propio. Cuando alguien está interesado en servir a los demás, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usualmente tiene que incomodarse un poco. Y ahí es cuando no queremos hacerlo. Lo que necesitamos es aprender la sumisión. Y si nosotros, siendo sujetos, cuando estamos sujetos a otras personas, es ahí cuando nos vamos a ejercitar en este asunto, ¿verdad? Pero solo vemos, nosotros solo vemos superior a nosotros mismos. Y este es el problema. Nosotros solo vemos como superiores a nosotros mismos. Y si hay un jefe, tiene que ser yo. Nosotros vemos a las personas que nos pagan el salario, ¿verdad? Como superiores. Vemos a la policía de tránsito, ¿verdad? Como superiores, ¿verdad? Y por cierto, a ningún conductor le gusta que un policía de tránsito lo pare, ¿verdad? Diga, vea, usted iba a 130 kilómetros por hora y no, usted está equivocado, yo venía más, a menos, ¿verdad? Usted venía hablando por el celular. Dice, no, mentira, yo me venía rascando el oído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan lo mal que estamos haciendo. Para la solución para aprender la mutua sumisión es lo que es este versículo. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vuelve a ver a la persona que tienes a la par. ¿Lo consideras superior a ti? ¿Lo consideras superior? ¿Verdad? ¿Y sabe qué es la cosa? Que para eso se requiere humildad. Para decir, puede ser o sí o no, ¿verdad? Para eso se requiere humildad. Se requiere andar controlado por el Espíritu Santo. Ustedes saben que a veces nosotros hemos querido, bueno, no sé si te ha pasado, pero usted tal vez le comparte un versículo a alguien, ¿verdad? No sé, un versículo que usted aprendió y que usted quiere compartir ese versículo con alguien. Y ese alguien le dice, yo tengo mi Biblia, yo sé leer, ¿verdad? Cuando quiero buscar un versículo yo lo busco, no se meta en mí, ¿verdad? Y toda esta cosa. ¿Por qué? Porque no jamás te va a ver como superior a él o a ella. Jamás. Y para eso se requiere humildad. Y si alguien me comparte un versículo algún día, bueno, ahí, gloria a Dios. Y si hay algo que Dios me está mostrando que yo tengo que cambiar, eso viene de parte de arriba. Pero si usted piensa lo contrario, no está siendo humilde. ¿Sabe? ¿Y esto por qué es? Es por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque no nos gusta lo que nos digan, lo que tenemos que hacer. Y esto se puede curar. Si usted dice, si usted esta mañana dice, a mí nadie me manda, aunque ya usted es cristiano, esta es una mala actitud y se puede curar. ¿Sabe cómo? En el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Desde pequeños nosotros aprendemos el temor. Si un niño de 8, 10 años es rebelde, ¿sabe lo que ese niño necesita? Lo que necesita es un celular cargado con internet y sin que nadie le diga nada. Dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Por qué? Porque es algo que ya traemos por naturaleza. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él.
¿Qué es lo que va a alejar? La necedad. Dice también versículo Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Para qué el niño necesita la varita de corrección? ¿Verdad? Y es varita de corrección, ¿verdad? No es la faja, no es la villa, ¿verdad? No es el chilillo. Es una varita, ¿verdad? Que no sé si todavía la venden en Universal, ¿verdad? Debe ser todavía, ¿verdad? Ya nosotros ya dejamos las varitas mágicas. ¿Ah? El palo de tamarindo. Ok, bueno, ahí tenemos que ver cómo es. Hay que poner una lija ahí también por aquello. ¿Ah? No, es una varita, ¿verdad? Y cuando hay la técnica, hay una técnica para aplicar la varita. Es, en primer lugar, usted no tiene que estar enojado. ¿Verdad? Si usted es un padre, tiene un hijo de 8 o 10 años más o menos, usted no tiene que estar enojado. Y eso que usted dice, 1, a las 2, a las 3, y cuando va por el 100, ya el niño sabe, no, estamos jugando. Estamos jugando, entonces siga contando, mami. Porque es un juego para mí. Y usted tiene que agarrar a su hijo, mira hijo, tienes que obedecer al Señor y tienes que obedecer a los padres, tres toquecitos por algo que Dios le ha puesto aquí abajo, ¿verdad? Y listo. Esa es la varita mágica de corrección. No existe chilillo, no existe la chancleta y todo esto, o sea, es la vara de corrección. ¿Y para qué? ¿Para qué un niño necesita la varita de corrección? ¿Ve? Y hasta en esto, hermanos, hasta la crianza de los hijos, el diablo se ha metido con esto. Porque dice, si permito que una varita es abuso y que nos van a meter a la cárcel y que todo esto, entonces los padres dejan de hacer eso por miedo a que le quiten los hijos. ¿De dónde viene esto? No viene de parte de Dios. Pero ¿para qué el niño necesita la vara de corrección? Para aprender el temor de parte de la autoridad. Hoy nosotros tenemos mucho conocimiento bíblico, algunos estamos entendiendo la Biblia, lo que dice, ¿verdad? Y tratando de corregir algunas cosas, obedecer otras, pero se supone que con el conocimiento y el entendimiento de la Biblia, uno debería de obedecer siempre. ¿Y por qué es que no obedecemos siempre? Porque no hay sabiduría. Porque no hay sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el niño y el joven desprecian la sabiduría. ¿Por qué? Porque no temen el castigo. Porque no temen el castigo. Y por lo tanto, no les importa la autoridad. La madre dice al niño, usted tiene que hacerme caso. El niño le dice, ¿por qué? Ya solo ese por qué ya hubiera sido motivo para disciplina, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque yo soy tu madre y punto, ¿verdad? Y entonces le puede enseñar la varita de corrección, ¿verdad? De una vez. Ustedes saben que hay muchos cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento. No les gusta. ¿Por qué? Porque, híjole, si ese es el Dios, a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, porque es un Dios que mandaba a matar a todo el mundo y diente por ojo y todo esto no, ¿cómo es? No, ojo por ojo, ¿verdad? Ojo por ojo. Era para si estaban poniendo atención. Ok. Puede ser, ¿verdad? Luego dice diente por diente, ¿verdad? Pero a algunos no les gusta hablar del Dios del Antiguo Testamento, porque piensan que es un Dios gruñón. Pero hasta en eso, hermanos. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es muy dulce. Sí, a veces se enojaba, ¿verdad? Cuando sacó el látigo y echó a todo el mundo del templo, pero se le quita la ira pronto. Y pues, yo quiero ese Dios. Dice en Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación
de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras es de Génesis hasta Apocalipsis. Y hasta en eso, si has leído la Biblia de pasta a pasta alguna vez, ¿verdad? Leyendo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis en ese orden, ¿verdad? Entiendes que primero Dios te enseña un Dios que hay que temerle, un Dios que hay que obedecerle, ¿verdad? Eso lo vemos de Génesis hasta Malaquías. Pero luego también en el Nuevo Testamento tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de gracia. Y así es como entonces vamos entendiendo cómo Dios trata con nosotros, ¿verdad? Primero hay que temerle, ¿verdad? Primero hay que temerle. Si nosotros, en realidad, si alguien dice, ¿verdad? Yo no sé si yo soy salvo, ¿verdad? Dios quiere que usted le tema, ¿verdad? Porque un día de estos va a venir el día del juicio. Y si usted no está con Él, va a ir al infierno. Y eso es un temor. Y entonces, después de haber entendido eso, usted le entrega su vida al Señor y ya ahora sí Dios le da su gracia. En los primeros, vamos a seguir hablando de los niños, ¿verdad? En los primeros años de vida de los niños aprenden a definir su carácter, ¿verdad? Y los padres, ¿verdad? Los padres lo aman, lo cuidan, juegan con él, pero a la vez también son estrictos con la disciplina. Y después de unos años, ¿verdad? El niño aprende y ya la relación con sus padres sigue igual, ¿verdad? Aunque ya no tanto con tanta disciplina, ¿verdad? Tal vez una corrección allá de vez en cuando es suficiente. Pero ya cuando el niño llega a ser adolescente, el joven aprecia su relación que ha tenido con sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres han tratado de ser buenos con él, pero no le han dejado hacer todo lo que el niño quería. Y cuando crece, ¿verdad? Y ya se independiza, ya aprende a dirigir un hogar basado en el temor de Dios. Lamentablemente, la mayoría de los padres no siguen estos principios y dejan a los niños solos, con un celular cargado con internet. ¿Y quién es el que les va a enseñar? Los juegos de video, los otros amigos. Y esto lo vemos en todas las familias, en casi todas las familias. Dice Proverbios 1:29, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El temor de Jehová es algo que se escoge. Si nosotros queremos aprender a temer a Dios, primero tienes que escoger aprender a temer a Dios. ¿Y cómo es que se hace esto? Dice Proverbios 2:1. Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, en primer lugar, ahí lo vemos. Si usted quiere escoger el temor de Dios, en primer lugar usted tiene que recibir. Usted tiene que recibir las palabras de Dios. Usted tiene que guardar sus mandamientos. Tiene que obedecerle. ¿Y cómo es que se hace eso? ¿Cómo es que alguien puede recibir las palabras de Dios? Leyendo la Biblia y entendiéndola. Si usted esta semana como hijo de Dios, usted no sacó un rato para leer la Biblia, no vas a recibir las palabras de Dios. ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás recibiendo? En segundo lugar, tienes que estar con los oídos atentos a la voz del Señor. Usted sabe que esto fue lo que pasó con la mujer allá en el huerto de Edén, que no estaba atenta a la voz del Señor. Y empezó a escuchar a la voz de la serpiente y entonces ahí fue engañada. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que recibir las palabras de Dios, estar atentos a lo que Él nos dice. Eso en segundo lugar.
¿verdad? Pero para eso también necesitas marcar tu Biblia. No tenga temor de marcar su Biblia, ¿verdad? Yo he conocido a algunas personas que dicen, no, es que a mí me da miedo marcar la Biblia. No, es jamás. Usted tiene que marcar la Biblia, tiene que personalizarla, hacerla suya. Y si la gasta tanto, que vaya, compre otra. ¿Por qué? Porque usted necesita hacer este ejercicio de recibir las palabras de Dios. Compre marcadores, compre lápices de color. Hay una conexión, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia, cuando usted la marca, hay una conexión entre la mano y el cerebro que uno no se imagina. Porque si no, estás pensando en otra cosa. En tercer lugar, necesitas inclinar tu corazón a la prudencia. Ser diligente. Y eso fue lo que aprendimos la última vez. ¿Verdad? Ser diligente, estás buscando siempre esa meta de aprender más. En cuarto lugar, necesitas escudriñar la Biblia. ¿Cómo es que se escudriña algo? Si yo les dijera, vean, aquí en estos 5,000 metros que tenemos, en un árbol hay escondido un billete de 5,000 colones. Todo el mundo saldría a buscarlo. Bueno, mejor uno de 20,000, digamos. Ya 5,000, mejor no sé el esfuerzo. ¿Verdad? Pero así es como llegamos a escudriñar la Biblia, como buscar un tesoro escondido. Y luego, en quinto lugar, un día vamos a hacer esa dinámica, a ver quién lo encuentra más rápido. Un día, en quinto lugar, vamos a aprender, y cuando hagamos todo esto, entonces vamos a entender y hallar el conocimiento de Dios. ¿Para qué? ¿Para hacer más grande la cabeza? No, es para aplicarlo a nuestras vidas. Y así es el temor de Dios. Eso es el temor de Dios. Es algo que se escoge, es algo que uno tiene que estar atento, uno tiene que recibir, y todo por estar leyendo la palabra de Dios. Un pasaje, Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. ¿Verdad? Ya Dios sabía que el pueblo de Israel iba a pedir rey algún día, ¿verdad? Y este es el contexto, ¿verdad? Pero Dios le dice, si usted quiere un rey, recuérdele esto. Es más, si usted quiere un líder, si usted quiere ser un líder, usted tiene que hacer esto. Dice Deuteronomio 17, versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, ¿verdad? De Génesis hasta Deuteronomio. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y hermanos, y nosotros por eso insistimos tanto en que debemos de tener una relación con Dios en su palabra, de abrirla todos los días, de abrir la Biblia de papel y tinta todos los días, no el celular, ¿verdad? Para que usted tenga su propia Biblia, que usted la marque y que llegue a ser un tesoro para usted. ¿Y para qué? Para que aprendas a temer a Dios. Si nos sometemos primero a Dios, vamos a tener una actitud de siervos. Y eso es lo que Dios quiere. Sabiendo que nosotros le pertenecemos a Él, vamos a querer obedecerlo. Cuando aprendamos el temor de Dios, vamos a querer obedecerlo. Porque la sumisión es obediencia con respeto. Pero si ya somos cristianos, somos hijos de Dios por su gracia, deberíamos de estarle obedeciendo, no solamente para venir a la iglesia, deberíamos de estarle obedeciendo siempre, en todo. Pero no me gusta lo que me diga que... Ok,
Ok, primero es que tienes que aprender el temor de Dios. Dice primera Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a la persona que Dios te ha dado, a la persona que Dios te ha puesto encima tuyo. Usted tiene que estar sujeto a esa persona. Está sujeto a los ancianos y todos, dice, sumisos unos a otros, estimando a cada quien, verá, como superior a él mismo. Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted sabe que a Dios no le gusta la soberbia. A Dios no le gusta la falta de sumisión. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. El mayor ejemplo, hermanos, el mayor ejemplo de sumisión que tenemos es el Señor Jesucristo. Y si dice Pablo, ustedes tienen que ser iguales a Dios, ustedes tienen que andar en el amor de Cristo. Tenemos que aprender a ser sumisos como fue el Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:8-11. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios no le exaltó sin antes ser humilde. Así es que funciona Dios. Así es que funciona Dios. Para ser y por ser el mayor ejemplo de sumisión que haya existido, Dios le ha entregado todo en las manos de nuestro Señor. Dice Apocalipsis 5:12. Aquí lo tengo, Apocalipsis 5:12. Y decían a gran voz, ¿verdad? Esto lo aprendimos el viernes. Dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar ¿qué? De tomar la mansión de oro, de tomar esto, no, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, porque todo es para Él. Cuando aprendamos la sumisión a Dios, hermanos, vamos a estar dispuestos a someternos unos a otros. Sí, que no me cae muy bien, sí, pues, pero es lo que Dios me ha puesto. Cuando aprendamos la sumisión, vamos a estar dispuestos a someternos unos a otros y Dios nos va a dar su gracia. Es lo mismo con la salvación, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores, de que hemos infringido la ley de Dios, de que hemos mentido, hemos desobedecido a nuestros padres, hemos tenido otros dioses ajenos delante de Dios y por haber quebrantado la ley, nosotros dice la Biblia que tenemos que pagar nuestra multa con nuestra muerte. Y eso se llama ir al infierno. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Por su sumisión, por su obediencia al Padre. Y por su sacrificio tenemos nosotros redención por el pecado. Dios, el Señor Jesús borra todos nuestros pecados. Y Él es el único que tiene la potestad de hacer eso. Y nos da vida eterna. Dios quiere darte el perdón de pecados, pero primero tienes que someterte a Él. Primero tienes que obedecerle. ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y a poner tu fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros? Y ahí se aprende la sumisión. Y si ya somos cristianos, debemos de aprender la sumisión para ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque esa es la manera de trabajar de Dios. Marcos 10, 43-44 dice, pero no será así entre vosotros. O sea, si alguien no quiere ser servidor, no va a servir.
Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. No es que entonces ahora sí tenemos que barrer todo, ¿verdad? Y lavar los baños y estar dispuesto a hacer todo, ¿verdad? Pero por supuesto, hay oportunidades para todos. Pero es la actitud, es la actitud. Dios quiere ver una actitud de siervos. Nos cuesta someternos a otros, ¿sí o no? Nos cuesta someternos a otros. Sí, y mucho. Sobre todo las esposas, ¿verdad? Y estos son, vamos a ver esto la próxima semana, ¿verdad? Pero yo les digo, hay esposas que pobrecitas esas esposas, que tienen que someterse, ¿verdad? A alguien que no está queriendo obedecer al Señor. Pero eso vamos a hablar la próxima semana. Entonces, no deje de venir, va a estar muy bueno. Hermanos, nos cuesta someternos, claro que sí. Pero si aprendemos lo que es ser siervo, si aprendemos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, va a ser mucho más fácil. Vamos a orar.